La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Yo creo que nosotros no tendríamos que decir, yo acepté al Señor. Yo creo que tendríamos que decir, el día que Jesús me aceptó fue tal día. Porque quien en realidad nos ha aceptado, hermanos, es Cristo. Es Cristo. Y esa es una hermosa bendición. Póngase en pie, por favor. Capítulo 19 de San Lucas. En el verso 1, hermanos, para que tiene toda la historia en nuestro corazoncito más claro. Capítulo 19 dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues ¿cómo era, iglesia? Pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, gracias por esta palabra. Hoy clamamos, Espíritu de Dios, porque esta palabra nos alimente, nos dé ánimo, nos dé fuerza, pero sobre todo nos ayude a verte, Padre, como ese Dios que todos los días nos está extendiendo la mano para que sigamos luchando. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Amén. Tomen su asiento, por favor, iglesia amada. Jesús, gracias por mirarme. Vamos a tratar de concentrarnos en el hecho de que Jesús está haciendo un acto que religiosamente, socialmente molestó. Si estamos hablando del Dios de misericordia, estamos hablando del Dios que nos da la oportunidad de poder estar delante de Él aún sin merecerlo. Y esta categoría es la que nos ayuda a considerar a la persona que está a nuestro lado. Porque le voy a ser bien sincero. Si yo me presento delante de Dios por pura misericordia, ¿por qué usted juzga a su hermano? Si usted está en la misma condición. Si no fuera la misericordia de Dios sobre su vida, usted no pudiera acercarse delante de Dios. Ahí es donde yo pregunto, ¿por qué nos volvemos tan crueles? Nos volvemos crueles y no mostramos a Jesús, no mostramos a Dios. Y todos los días yo soy testigo de la misericordia. Todos los días yo puedo disfrutar un despertar, abrir mis ojos, un mover mis manos. Algunos que están adultos, decía un hermano ayer, ya les agarran calambre, ¿verdad? Pero aún todos acalambrados, pero nos despertamos. Mire, ya le da un calambre en la madrugada. Eso no es de Dios, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¿Y a quiénes le da esos calambres? A los que estamos viejitos. Porque a los jóvenes no les da. Levánteme la mano un joven que dormido de repente se ha despertado con un calambre. Así. Pues yo. Pues no es solo de viejito, gloria a Dios. Pues hermano Samuel, no, a todos. No es de la edad, no es de la edad. Pero es que eso es tremendo, hermano. Qué horrible. Usted puede estar en el sueño más profundo y de repente siente que algo le pasó a su pierna. Ni siente cuando se ha tirado de la cama y está que no haya que hacer. Puedan que nuestros días estén llenos de calambres, de cosas que nos desestabilizan, ¿no?
pero no podemos negar que hemos vivido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios la recibimos todos los días, en los detalles más simples, en los detalles que usted a veces dejamos de observar como importantes. Hermanos amados, cada vez que usted está frente a un plato de comida, puede agarrar una cuchara, un cubierto, coordinar el bocado que va a agarrar y llevárselo a la boca. Esa es una misericordia. Ese es un regalo del Señor. Que usted por las mañanas esté alistándose, arreglándose para ir a un trabajo, esa es una misericordia. Que usted, hermano, diga: no, es que ya no aguanto, yo me acuesto a las 2 de la mañana por estar estudiando. Jóvenes, porque estuvimos en La Paz, porque estuvimos en el examen de la Universidad del Salvador. ¿Ya fue el examen de la Universidad del Salvador? Entonces nosotros decimos: no, ya no puedo. Aunque nos levantemos con un sacrificio a estudiar, a buscar una oportunidad, ahí vemos la misericordia de Dios. Hermanos amados, ahora la pregunta es: ¿por qué si a mí me invade la misericordia de Dios en todo lo que yo hago, por qué a mí me cuesta ser misericordioso con los demás? Porque hay que reconocer una cosa. A nuestro alrededor, muchas veces, y ahí hay que tener cuidado con el sermón que yo le estoy compartiendo, porque a veces nosotros queremos misericordia, pero somos personas maleducadas, malcriadas, imprudentes. Tenemos hábitos que no ayudan para que otro sea misericordioso con nosotros. Tampoco, ¿verdad? Nosotros primero tenemos que volvernos a la ética del reino de Dios para poder exigir que con nosotros no tienen verdadera misericordia. Pero de lo contrario, ¿sabe algo? La persona que está a nuestro lado es nuestro hermano, lavado con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo que me ha hecho templo y morada a mí, ese mismo Espíritu le ha hecho templo y morada a mi hermano. El mismo bautismo, el del que fuimos bautizados, hemos sido nosotros también sumergidos por la misma fórmula, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una misma fe, un mismo Señor. Entonces yo debo de considerar todos los días esta expresión: Jesús, gracias por mirarme, gracias por haberme visto. Porque si Jesús no nos hubiera visto, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Entonces reflexionemos. Nuestra forma de vivir cada día debe ser con gratitud, porque si no es con gratitud, olvidamos este gran pilar en la vida del cristiano. Entonces veamos ahora a Zaqueo. Vayan conmigo, por favor, a la parte del verso 7. Verso 7 dice: al ver, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran servidores del Imperio Romano. Entonces Roma oprimía a Israel. Y los impuestos que los publicanos recaudaban no eran para Israel, eran para el imperio. Entonces Israel no quería a los publicanos. De hecho, porque los publicanos no solo cobraban el impuesto, sino que cobraban el impuesto de Roma y también cobraban una tajada para ellos. Por eso no los querían. Entonces, noté lo impresionante de la misericordia. Cuando Cristo mira a Zaqueo, se dirige a Zaqueo y le dice: yo voy a ir ahora a tu casa. A la gente no le gusta. No es posible. ¿Por qué Jesús se fija en este tipo de personas? Murmuraban. Hagamos un pequeño análisis en esa palabra. ¿Cuántos murmuramos por lo que Dios le da a otro? Uy, si es que a veces mantenemos una murmuradera, créanme que abate. Pero es que una murmuradera que, Dios mío, de cristianos no evidenciamos mucho. Hermano amado, lo que Dios le da a su hermano, gócese también. Quite la envidia.
Quite todo ese sentimiento de que no se siente feliz por lo que otro es, por lo que otro recibe. Fíjense que una de las cosas que a veces no disfrutamos los salvadoreños son los triunfos de otro. Pero esa competencia muchas veces nos desarma como personas. Y eso es lo que estamos hablando. Aquí cantamos en la iglesia, libre, yo soy libre. Pero con ese tipo de ideas y pensamientos de libre no tenemos mucho. Somos esclavos de pensamientos egoístas, esclavos de pensamientos egolátricos, esclavos de pensamientos que nos hacen aislar a otros. Por favor, todas esas pláticas que mantenemos en secreto, poniéndonos en contra de otros, yo le pregunto, ¿esa es la misericordia de Dios para su vida? Usted encontrará a Jesús confabulando con sus discípulos para hacerle pedazos la vida de aquella mujer que encontraron en pleno acto de adulterio. Frente a lo que le presentaron a la mujer, le dio un gran mensaje maravilloso, pero después se fue con los discípulos a ver la manera de cómo la iban a lastimar más. ¿Verdad que no? Pero nosotros a veces así somos. El secreto no lo cuidamos, lo usamos para hablar a espaldas, lo usamos para hablar cosas incorrectas. Pero una vez más yo pregunto, ¿y qué pasó con la misericordia de Dios que usted ha recibido? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Sabe qué dice la Biblia? La misma vara con la que tú mides, así serás medido, iglesia. ¿Por qué te jactas de que tu opinión muchas veces es la única que puede valer? Cuando después tus propias palabras pueden servir para que tú no seas honrado. Qué vergüenza que muchas veces yo cuento en el secreto o digo en el secreto algo tratando de levantar mi honra, pero a la vuelta de la esquina eso se descubre y se sabe. Y en lugar de darte una posición, te tumba al suelo. Y tú dices, ¿dónde está la misericordia? No, es que tú la pisoteaste. Es que tú no vives disfrutando la misericordia. Tú eres esclavo de la maldad muchas veces. Tú deseas que a otro le vaya mal. Tú no deseas que otro prospere. Tú no deseas que otro te supere. Y esas son evidencias muchas veces que no disfrutamos de aquello que recibimos de parte de Dios. Hay personas que muchas veces, hermano amado, no aprovechan las oportunidades. ¿Saben? Una de las metas que yo tengo con todos los círculos de estudio que ahorita tenemos, que la gente predique mejor que yo, que la gente se prepare mejor que yo, que la gente me supere, que vaya adelante. Yo, un referente, un modelador nada más. Pero yo no quiero que nadie sea como yo. Eso es ser limitado. Que me superen, que sean mejores. Usted que está aquí puede ser mejor que yo, mejor que otra persona. No con el sentimiento egoísta, no. Con aquel sentido de disfrutar la misericordia de Dios. Que si yo estoy sometido en su mano y bajo su poder, yo iré cada día de victoria en victoria. Amén, iglesia. Entonces, ¿dónde nace esa tranquilidad de convivencia? En la gratitud, porque Cristo me ha dado su amor. En la gratitud porque Cristo me ha bendecido. Entonces yo quiero rogarle algo en este pequeño sermón. Deje de murmurar de lo que Dios hace en otras personas o de lo que ocurre en otras personas. Eso no le levante el honor a usted. Eso lo tumba al suelo. Tiene algo que exponer y que necesita. Expóngaselo al Señor. Dígaselo a Él. Pero no se mete en problemas. Porque a veces usted desgasta su honor. Desgasta su honor. Y después estamos tipificados. El criticón, ¿verdad? El problemático. El que no hace caso. El chismoso. Etcétera, etcétera, etcétera. La misericordia de Dios no es para que estemos en competencia unos con otros. La misericordia de Dios es para que nos tomemos de la mano y juntos vamos a avanzar en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. La misericordia de Dios es uno de los puntos en común donde usted y yo nos preguntamos, pero ¿cómo puedo tener unidad con fulanito si somos tan distintos? Por supuesto. Pero cuando hablamos de la misericordia, la disfrutamos todos de una manera especial.
La convivencia es importante en el pueblo del Señor. Capítulo 133 de Salmos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo dice? Juntos. No, solo juntos no. ¿Qué más dice? En armonía, vínculos, relaciones. Entonces la persona que está a la par no es su enemigo, no es su competencia. Su servidor no es su competencia, no es su verdugo. Los que estamos acá necesitamos tomarnos de la mano y decir: hagámoslo juntos. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Estamos, iglesia? La misericordia de Dios es la que ha permitido que no seamos consumidos aún. Entonces glorifiquemos a Dios, porque esa misericordia nos sigue teniendo paciencia, hermano. Y esa paciencia es divina, porque la de nosotros rápido se agota, pero la del Señor nos sigue teniendo conmigo. Así que si usted puede hacer esto, no se jacte que es bueno. Si usted puede respirar, eso se llama misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Jesús, gracias por mirarme. ¿Qué ocurrió en la vida de Zaqueo entonces? Porque cuando veo el texto vamos a encontrar un mensaje interesante. Regáleme la siguiente. En primer lugar, cuando observamos a Zaqueo, el impacto profundo sobre Zaqueo consistió en el llamado que le hizo Jesús. Nosotros a ese llamado es algo de lo que hoy podemos reflexionar. Y yo quiero que usted podamos tener un desahogo en esta bonita predicación. ¿Se recuerda usted el día en el que Dios le llamó a usted? ¿Se recuerda el día en el que Dios tocó su corazón? ¿Se recuerda el problema que usted tenía cuando se acercó humillado a los pies de Cristo? ¿Se recuerda la enfermedad que a usted, hermano, lo tumbó y le trajo arrodillado a recibir a Jesús? ¿Se recuerda cuando estaba en su casa, en su cama, en su cuarto y escuchó una predicación? ¿Se recuerda que iba pasando en un lugar y había una campaña y Dios tocó su corazón? ¿Se recuerda que fue un canto que lo escuchó y le quebró y le llegó a lo profundo de su corazón? ¿Cómo fue su llamado, iglesia? ¿Cómo fue su llamado? Porque esto me va a servir en retrospectiva para pensar en mí hoy. ¿Cómo fue su llamado? El llamado que Dios a usted le hizo fue un llamado de impacto, un llamado de misericordia. Fue algo que nadie le obligó. Fue algo que el Espíritu Santo llegó a usted, tocó la puerta y usted fue persuadido por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese día, iglesia? ¿Cuántos amaron a Jesús el día que Él le llamó? ¿Cuántos quisieran retroceder el tiempo y borrar ese día de su existencia? Le voy a dar una clave de vida. ¿Sabe que a veces vivimos nuestros días como si ese día no existe? Como si ese día no existe. Como que si se borró de la existencia de nuestra historia. Como que si ese día no le da sentido ni define lo que yo soy. Hermano amado, si algo define lo que usted es, si algo le da sentido, no es que un cliente no le atendió, no es que un proyecto no le salió, no es que un mes no recibió lo mismo, no. Si algo le da sentido a su vida hoy, es el llamado que un día Dios nos hizo a nosotros. Si ese llamado un día fue especial, acá viene la pregunta para poner en perspectiva: ¿y por qué ese llamado ya no nos impacta igual? Ahora, hago una nueva pregunta. ¿Por qué Dios, usted no percibe que le está llamando todos los días? ¿Por qué lo hemos relegado a un punto de la historia? ¿Sabe algo? Dios todos los días le está llamando a usted. Todos los días está diciéndole: hijo, ven a mis brazos. Hijo, acércate a mí. Yo recuerdo algo muy especial. Recuerdo que el pastor Palacios fue uno de mis tutores. Y recuerdo que tenía como 11 años cuando él estaba en un día de enseñanza. Él siempre se pintaba para las enseñanzas, un maestro carismático, impresionante. Y siempre él me decía: ya te va a llegar tu hora, me decía.
ya te va a llegar tu hora. Ah, pero tiene que ser del Señor. 11 años, ¿verdad? Yo en ese momento realmente no estaba pensando en eso. Probablemente no era algo que yo dimensionara como tenía que ser. Y mamá santo, todo el tiempo a la iglesia, aunque no quisiera. Pero recuerdo que hubo una enseñanza donde hablaba él acerca del amor de Dios. Yo recuerdo que el día que él hizo el llamamiento, él estaba, y él siempre, cuando nos iba a regañar o algo, él con nombre nos lo decía. Él podía estar predicando y podía decir, por ejemplo, Miguel, cállate por favor, predica. O si no, él, por ejemplo, Iris, si usted no ha venido a aprender de la palabra de Dios, mire, mejor váyase, hombre. Ay, Señor, algunos podrían decir, no, pero eso no es ético en el altar. Mire, pero eso nos tenía bien alineaditos. Bien en cinta. Cuando estábamos ahí. Yo recuerdo que esa vez en la enseñanza solo dijo, Marlon, hoy es tu día, Dios. Yo recuerdo que solamente pasé y algo ocurrió. No fue forzado, no me obligaron, no era por cumplirle a nadie, solo ocurrió. Nuestro llamado jamás se apartará ni se borrará de nuestra memoria. ¿Cómo fue su llamado? ¿En qué momento nos sacó el Señor del estilo de vida, de lo que atravesábamos? ¿En qué momento el Señor le dio un giro a nuestra existencia? ¿En qué momento? ¿Qué ocurrió? Zaqueo era rico. Zaqueo no necesitaba nada. Pero hablábamos el domingo anterior, Zaqueo pueda que lo tuviera todo, pero como que no tenía vida, como que no disfrutaba lo que él había alcanzado, porque lo material no llena todo el ser, porque nuestra composición no solamente es materia, hay algo más, hay algo más. Por eso cuando tú recibiste a Cristo con este llamado de Dios, quiero decirte algo de todo mi corazón: huye el tiempo que tú quieras. Pasa triste el tiempo que quieras, pasa desanimado el tiempo que quieras, sigue diciendo que no es el momento. ¿Sabes algo? Cuando Dios te llamó con su amor eterno, de donde tú estés, Él te volverá a tocar y volverá a ser de ti el instrumento que Él dijo que tú serías. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él se fijó en ti, no se equivocó. Si tú algún día has dicho, es que yo no sé por qué no me siento bien fuera de la iglesia, es por esto. Es porque Dios te llamó. Es porque eres un hijo de Dios. Es porque eres especial. Y si tú has perdido de vista que eres especial, recuérdate cómo te llamó. Te llamó por tu nombre, se acercó a ti, te abrazó, te hizo sentir especial. Y eso es lo que muchas veces critica la ciencia, violenta, que a través de la razón, esa es una cuestión insostenible. Pero realmente, hermanos amados, cuando nosotros experimentamos toda esa experiencia espiritual, somos testigos de algo que quizás no podemos hablar o mostrar físicamente, pero nosotros identificamos en nuestro ser cuando algo de verdad es sobrenatural. Es sobrenatural. Y si nosotros estamos aquí, es porque un día lo sobrenatural de Dios nos invadió, nos tocó. Vuelve a empezar entonces. Si hoy el llamado de Dios ya no es algo que a mí me impacta y es algo que yo fácilmente lo pierdo de vista, hoy recapacite y dígale al Señor: Señor, se me había olvidado ese día, por eso ya no sentía motivación. Se me había olvidado el abrazo que me diste, Señor. Se me olvidó que cuando yo estaba enfermo te prometí que yo te iba a servir. Se me olvidó que cuando yo sentía que ya no podía, te hice una promesa y te dije que donde tú me mandaras, yo lo iba a hacer. Señor, se me olvidó. Señor, cuando estaba en lo profundo de ese abismo, yo te dije que iba a hacer cosas, no las he hecho. Recuerda el llamado, vuelve a empezar. Zaqueo viene y Jesús hablándole, dice en el verso 5, fíjese el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa,
desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En primer lugar, Cristo se fija en Zaqueo. Cristo ve a Zaqueo. Y cuando le llama por el nombre. Dice: Zaqueo, quiero una cita contigo. Zaqueo, quiero hablar contigo. Zaqueo, quiero que nos sentemos a la mesa. Zaqueo, quiero dedicarte tiempo. Iglesia amada, eso es impresionante. Porque a veces a usted y a mí nos está haciendo falta esa plática con nuestro Jesús todos los días. Y algunos han tildado de locos a personas. Se me nació otra. Hoy me va a pasar Dofi. Algunos han tildado de locos, fíjese. Yo digo que sí, una buena locura, ¿no? Pero si algunos drogados en músicas, en vicios, hacen locuras, y si algunos osan en llamarle locura a esto, pero esto no envenena el alma, esto enriquece el ser y nos hace mejores. ¿Qué importa entonces? ¿Cómo que si yo todos los días tuviera el hábito de sentarme y decir: Jesús, hoy en mi día me fue mal, ya no quiero seguir? Y usted empieza a hacer algo que se llama catarsis, un vaciamiento. Pero usted empieza a platicar con Jesús. Usted le empieza a decir: Señor, ya no aguanto mi situación en la casa. Ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya no sé qué hacer, Señor, con esta situación económica. Mis vecinos ya no aguanto. Estoy alterando, estoy haciendo aquí. Y este pequeño ejercicio le puede devolver a usted el sentido del llamado que Dios le ha hecho. Dios a usted le llamó para que pudiera estar delante de Él. Dios a usted le llamó para que pudiera disfrutar sus misericordias. Dios a usted le llamó para que pudiera escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios a usted le llamó para darle un lugar en la mesa. Dios a usted le llamó para que dejara de ser huérfano. Dios a usted le llamó para ponerle un nuevo nombre. Dios a usted le llamó para que dejara la tristeza y la cambiara por alegría. Dios a usted lo llamó para que dejara el luto por baile. Dios a usted le llamó para que dejara la mediocridad de la vida por una vida con sentido. Dios a usted no le llamó para seguir teniendo una vida básica. Dios a usted le llamó para enriquecerle los días. Pero a veces a la cama llegamos tan desgastados que el día no le recibimos o no tenemos el deseo quizás de dedicarlo, entregarlo, ofrecerlo a Dios. Vamos a la cama, nos levantamos el siguiente día, salimos igual. Y nuestros días como que si estamos en un círculo vicioso que nada le pone color a esos días grises. Vuelva a recordar su llamado. Vuelva a recordar su llamado. El llamado es una de las cosas, hermanos, que a través de la Biblia vamos a encontrar de manera fuerte. Y el llamado no es, iglesia amada, por lo que usted haga, por lo que usted sepa o por aquello en lo que usted se ha convertido. ¿Se recuerda de Moisés? Tartajo, ¿verdad? Moisés. Pero Dios le llamó. Moisés viene y le dije al Señor: yo no puedo hablar. Me voy a trabar. Si estoy nervioso, no sé qué voy a decir. Y Dios lo rechazó. ¿Qué le dijo Dios? No te preocupes, te voy a poner un vocero, tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti. Note. ¿Qué es lo que Dios honra? ¿Capacidades? Fíjese. ¿Capacidades? No, el corazón. ¿Sabes por qué Dios te llama a ti? Porque vio el quebranto de tu corazón. Porque vio tu necesidad. Segundo ejemplo.
¿Se recuerda usted a David? Cuando Dios envió a Samuel para que fuera a ungir al próximo rey de Israel. Y empezaron a pasar los hijos ¿de quién? ¿De quién? Isaí. Pasó el mayor y era el más cholo quizás, ¿verdad? Imagino quizás a Godofredo. Porque si usted va a Godofredo, por ejemplo, ¿verdad? Y a Obed a la par, ¿quién pensaría que es un gran hombre de guerra? ¿Ah? Vení, porque así me va a servir mejor la demostración. Venite, Obed, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a ver. Ese lo usamos en la anterior. Vaya. Usted tiene a Godofredo y tiene a Obed. ¿A quién elegiría usted como hombre de guerra en una batalla, pero crucial? ¿A quién, de verdad, a quién elegiría? Yo elegiría a Obed. Se rió. ¿A quién elegiría usted? Pongamos a otro niño. Vale. Obed, sentate, por favor. Venite, hijo lindo. Venite tú. Sin miedo. Hasta dibujado trae en la camisa, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Eso. Ahora, ¿cómo te llamas, hijo? Brian. Si tenemos a Godofredo y a Brian como dos propuestas para la guerra, ¿a quién elige usted? ¿A quién? ¿Y por qué no elegirían a Brian? Pero pensemos que él es un adulto, ¿no? Pero sigue siendo pequeño, sigue siendo quizás más frágil, pero este lomo resiste, ¿verdad? Aquí sí que no discutimos un buen round, ¿verdad? Sí, dice. Ahora, cuando Samuel, el mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo, cuando Samuel ve el escenario, Samuel dice: este es el hombre que tiene la talla para que se convierta en el próximo rey de Israel. Pero viene Dios, irrumpe violentamente la idea de Samuel y le dice: Samuel, no te fijes lo que los hombres ven, porque yo lo que veo es el corazón. Entonces, cuando Dios llamó a David, no era porque parecía quizá un gran hombre de guerra, sino porque aunque para los hombres no calificaba, para Dios seguía teniendo el corazón correcto para bendecir y hacerle un gran llamado. Amén, iglesia. Entonces Dios es así. Dios le llamó por su corazón, iglesia. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Cuando recuerdas tu llamado, entonces no lo recuerdes por lo que no eres aún. Sabes que a veces tú te sientes mal, hermano, porque no has crecido en algo espiritual o en algo del cristianismo. Es que tú eres especial por el corazón que Dios te dio, por el corazón que un día le presentaste al Señor. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces el llamado que Dios a usted le hizo sigue estando vigente hasta hoy, porque su corazón es el que Dios ha visto, iglesia. Y déjeme decirle algo con todo mi ser: usted es especial. Usted es especial. Esta semana me reuní con un ingeniero agrónomo exitoso, maestro de profesión, y me contaba su testimonio. Y él llegó hasta los 25, 28 años con una vida desgraciada, dice él, drogándose, pero haciéndose la vida pedazos. Así sacó su carrera universitaria, porque él en la vida, a pesar de todo lo que recibía, él sentía que no tenía valor. Dice que un día Dios usó a su madre, sin ser cristianos todavía, y sentado frente a él le dice: ¿sabes qué es lo que ocurre contigo? Le dice: todos los que te rodean ven las grandes capacidades que tú tienes, ven que tantas cualidades tú posees, pero ¿sabes cuál es el problema? Tú eres el único que no quiere creer en ti. Dice que esas palabras se convirtieron como en las palabras que Dios usó
para que él se diera cuenta que los vacíos que mantenían en el corazón era porque él había dejado de valorarse. ¿Sabe por qué yo le hablo del llamado? Porque a veces caminamos con la cabecita hacia abajo porque nosotros hemos dejado de creer. Ya no nos vemos especiales, no nos creemos especiales. Nos sentimos parte del montón, nos sentimos que somos irrelevantes. ¿Sabes que no, iglesia? ¿Sabes que cuando Dios te llamó, Dios te hizo especial? Y eso seguirá vigente toda la vida. Tú no vales lo que tienes. Eso dice el sistema. Tú vales lo que tienes. No, no, no. En Cristo tú vales lo que eres. Tú vales lo que eres. ¿Y qué eres tú, iglesia amada? Un desgraciado en la vida. Por favor. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Tú has recibido vida en abundancia. Tú eres un hijo de Dios, iglesia, coheredero con Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, no digas que no eres especial. Y si vives como que si eres del montón, recuerda tu llamado, porque no eres del montón. Eres especial para Dios. Y si Dios todos los días te pudiera decir unas palabras, y créanme que es una de las cosas que alimenta. Si Dios todos los días te pudiera decir unas palabras, no dudo que las palabras que el Señor todos los días quisiera decirte serían: te amo, hijo. Te amo. Te amo. ¿Cuántos pueden percibir el amor de Dios? Te amo, hijo. Ay, Señor, pero no merezco ese amor. ¿Qué me dices eso? Hey, esa es la misericordia de Dios. Te amo, hijo. Señor, pero si ya ni ir a la iglesia quiero. Hijo, pero sigo amándote. Dios sigue amándote a pesar de las irregularidades que tú tienes hoy en la vida. Eso se llama misericordia. Dios le ama con poder. Ya no camine como si no tiene propósito. Cerremos la idea de Zaqueo. Las palabras de Jesús. Verso 7. Verso 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ve el verso 10, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús le dice a Zaqueo que necesita ir a la casa de él, el texto no lo muestra, pero yo le pregunto a usted, ¿qué pudo haber hablado Jesús con Zaqueo? Jesús vino a la casa de Zaqueo a decirle: mira, Zaqueo, tu vida no tiene sentido, tú eres una persona desdichada, tú no tienes futuro, estás condenado, Dios no tendrá de ti misericordia ni perdón. ¿Cuáles pudieron haber sido las palabras de Jesucristo para Zaqueo? ¿Qué palabras pudo haber dicho Jesús? ¿Acaso Jesús empezó a acusar violentamente? Yo no creo. Yo creo que Jesús empezó a hablar al corazón de Zaqueo, a decirle lo mucho que le amaba, a decirle lo mucho que Dios tenía planes para su vida, a decirle cómo el Señor deseaba que él pudiera estar cerca, cómo deseara el Señor que su misericordia llegara a su corazón. Probablemente le empezó a transmitir el mensaje del reino, el mensaje salvífico, el mensaje de esperanza, el mensaje de que un día ese gobierno opresor iba a ser destruido y de que vendría un gobierno más justo. Jesús como profeta, como anunciador. ¿Qué pudo haber dicho Jesús a Zaqueo? Porque lo que Jesús habló con Zaqueo impactó su vida, impactó su corazón. Cuando Jesús hace un llamado, Jesús se encarga de decirnos las palabras correctas para que corramos a sus pies rendidos, iglesia. Y las palabras que Jesús pudo haber ocupado con Zaqueo fueron las palabras correctas para tumbar el materialismo, la ceguera, la esclavitud que Zaqueo tenía. De algo estoy seguro, de que las palabras de Jesucristo siempre persuaden a una transformación. Las palabras de Jesucristo siempre persuaden a una transformación. Entonces aquí tengo una observación. La iglesia de este siglo
¿Ha notado que ya no está siendo transformada de la misma manera que antes? Aquí hay un gran problema. Las palabras de Cristo están escaseando en el corazón de la iglesia del siglo XXI. Porque no hay nada que va a provocar transformación. Nada. Las palabras de Jesús en su llamado son las únicas que pueden tumbarnos a sus pies, porque nuestra humillación no es hacia un sistema o a una institución, es hacia el Rey de Reyes, a nuestro Redentor, a decirle a Cristo: aquí estoy. ¿Usted quiere sentir algo diferente cuando viene a la casa del Señor? Preocúpese por volver a escuchar las palabras de Jesús. Preocúpese porque cada sermón, cada alabanza, cada oración, Jesús le esté hablando. Yo le hago una pregunta hoy. En todo lo que va del servicio, tenemos hora 45 minutos. ¿Jesús le ha dicho algo a su corazón hoy? Ok. Ahí está el reto. Y en último lugar, la gratitud que trasciende no es la que se dice, es la que propone una ética nueva. Ojo con eso. Leamos el verso 8. Verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Ojo que aquí está incrustada una lectura de la ley. Zaqueo conocía la ley, porque la ley decía que si alguien manifestaba que había robado, la ley decía que devolviera lo que había robado y una quinta parte como un interés, ¿verdad? Si robó $100, vaya, confesalo, pero también devolverle una quinta parte. ¿Cuánto sería la quinta parte de 100? 20. Entonces la ley decía: está bien, lo confesaste, devolvé los 100, pero dale la quinta parte. Le vas a dar 120, le vas a dar. Pero viene Zaqueo y note, Zaqueo revoluciona su transformación. Es tan fuerte su transformación que supera el mandato de la ley, diciéndole: Señor, voy a devolver lo que he robado, la mitad de mis bienes, pero no voy a devolver la quinta parte. Si yo le robé 100 a la gente, le voy a poner 4 veces más de lo que yo le robé. Si la ley me dice que devuelva 120 de 100 que le robé, no voy a devolver 120, voy a devolverle a esa persona $500. ¿Qué? ¿Qué pasó en Zaqueo? Jesús le llamó, Jesús habló con él. Entonces Zaqueo estaba agradecido con Jesús. La gratitud no es la que te trae el templo nada más. Esa es una parte. La gratitud que trasciende es aquella que ocurre con una conversión volitiva, completa, genuina, con una conversión que la provoque el Espíritu Santo. Por eso, iglesia amada, una de las grandes problemáticas de la iglesia hoy en día es la falta de ética. ¿Qué pasó en Zaqueo? Jesús le habló, pero a usted y a mí todos los días decimos que Jesús nos habla. Entonces estamos viviendo un evangelio algo raquítico, ¿verdad? Usted y yo debemos estar agradecidos porque Dios nos ha mirado. Pero al estar agradecidos porque Dios nos ha mirado, esa gratitud trascienda. ¿Y usted por qué ya no es igual? ¿Se acuerda al principio? ¿Por qué ya no es cruel con el hermano? Que yo venga con Iris y yo le diga: mira, Iris, ¿y vos por qué ya no te pones a criticar conmigo a los hermanos? Antes veo que le ponías emoción a nuestras pláticas, ¿verdad? Pero hoy toda diferente. Que ya no querés ser mi amiga. Hasta en eso condicionamos la amistad. Qué bajo. Así somos, ¿verdad? Tremendo. Entonces, si en realidad hay gratitud, que haya transformación. Zaqueo hizo eso porque recibió un impacto en su vida. Si usted hoy le dice al Señor: Jesús, gracias por mirarme, quiero que le digamos al Señor también: Señor, mañana yo quiero esforzarme más. ¿De acuerdo, iglesia?
¿Nos esforzamos más por gratitud, iglesia? ¿Hay algo que necesitamos mejorar y cambiar, iglesia? Por favor. Quien dice que no tiene pecado, dice la Biblia, es mentiroso. Es mentiroso. Necesitamos mejorar. Amén. Poner de nuestra parte, claro que sí. Entonces, Jesús, gracias por mirarme. No abandone lo que ha recibido de Dios. Encomiende a Jehová su camino. Confíe en Él, iglesia, y Él hará. Dele al Señor la gloria y la honra. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase por favor en pie, iglesia. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.